Entonces, hablando de sostenibilidad, hablando de algo que compartimos muchos pueblos, muchos países de Latinoamérica, es precisamente que no hay una cultura anticorrosiva, ¿no? Y aquí tengo atrás uno de los grandes ejemplos de Europa entre muchísimos que hay, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cuál es lo que, lo que vivimos nosotros día con día en América Latina y cuáles son las opciones que nosotros tenemos, ¿no? Las opciones o el recubrimiento que se llama galvanizado por inmersión en caliente, galvanizado general o galvanizado por lote, ¿no? Vamos a ver primero que nada los ejemplos, lo que es normal, lo que nosotros vivimos día con día y vemos esta imagen de ese poste en una de las arterias principales que conecta Ciudad de México con el Estado de México, dos de las entidades que más Producto Interno Bruto aportan más al Producto Interno Bruto de México. Después vamos a ver un poco lo que es el galvanizado para quienes no lo conocen o tienen vagamente un concepto de esto. La solución, cómo es que es el zinc protege, cómo es que podemos nosotros aplicarlo sobre el acero. Posteriormente vamos a ver algo que es vital, ¿no? Algo que es súper importante, cómo seleccionar un recubrimiento, ¿no? Muchas veces acá tenemos miles de ejemplos, ¿no? Que, bueno, no sé, desconozco y le pongo cualquier cosa, ¿no? Y los resultados pues están, como vamos a ver en las diapositivas que vienen, ¿no? Casos de estudio, porque siempre preguntan, no, qué bueno, ¿no? Que hablas del galvanizado, qué bueno que hay galvanizado, etcétera, pero ¿cómo funciona o en dónde lo podemos aplicar? Lo vamos a ver sin ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos, claro, internacionales, en países desarrollados donde sí existe una cultura anticorrosiva y muy específicamente una cultura del galvanizado, como es Alemania, Europa Central, Japón, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Y al final vamos a ver por qué que el recubrimiento es sostenible, ¿no? ¿Por qué usar zinc para proteger el acero es sostenible, ¿no? Pues nos arrancamos. Esto algo grave, es algo grave, interrumpe servicios, eh, cuesta el repararlo, ajá, y es algo que vemos comúnmente, ¿no? En muchos países de Latinoamérica, postes de hormigón, postes de concreto armado, que tienen, por supuesto, varilla, pero una vez que la varilla ha sido afectada, pues con un golpe, con algún terremoto, por ejemplo, pues pueden colapsar, ¿no? En el mejor de los casos, se cortan los servicios, se interrumpen los servicios, etcétera, y se tiene que reemplazar. En el peor, que es lo que sucede algunas veces, pues puede costar más allá de eso, ¿no? Lamentablemente sí hay reportes de pérdidas humanas y vamos a verlo más adelante, ¿no? Este es un ejemplo también acá en una vialidad principal en Estado de México, donde ya se reportó, ya se dijo que la estructura está desplazada, que el acero de refuerzo y los aceros que están sosteniendo, que están apoyando, están sosteniendo la estructura, tienen problemas de corrosión. Nadie lo dice, es importante decir que en Latinoamérica, y lo vamos a ver también más adelante, lo primero es echar la culpa al ingeniero o al arquitecto, siempre, ¿no? ¿Quién tuvo? El ingeniero o el arquitecto. Pero como les mencioné, el territorio es susceptible a, a terremotos, a huracanes, a diversos factores meteorológicos que van a afectar el acero, ¿no? Y los materiales en general. Estos son ejemplos en Veracruz, en México, ajá, varilla de refuerzo, edificaciones que tienen que ser completamente evacuadas porque evidentemente no pueden seguir usándose porque representan un peligro. Ajá. Y esto a mí tal vez es divertido, tal vez a muchos nos cause gracia, ¿no? La imagen de la izquierda hay un animal muerto y pintan encima, ¿no? Y es como dan mantenimiento, es como las flotas de mantenimiento, cuando menos aquí en México, lo digo abiertamente, es un ejemplo del Estado de México y de la Ciudad de México, es lo que hacen, ¿no? Dan un mal mantenimiento, no cumplen ciertos procedimientos o ciertos estándares para poder dar mantenimiento a la infraestructura, a los elementos que nos dan servicios a nosotros como población. Y bueno, este es un ejemplo ridículo.
y que tenemos nosotros que ver, ¿no? Tenemos que exigir nosotros nosotros pagamos impuestos, tenemos que exigir también una infraestructura de calidad. Aquí son algunos de los ejemplos que quiero ponerles, ¿no? Ya les platicaba que hay colapso de estructuras, hay fallas, ¿no? En los diversos países de Latinoamérica. Tenemos este ejemplo en Brasil, ¿no? El ejezote, ¿no? Como se le traduce al español, el eixao. No hubo decesos, hubo pérdidas materiales, sí, aproximadamente 4 millones de dólares americanos. Y vamos a analizar algo que casi nunca nadie ve cuando construye o especifica los materiales o el acero o los materiales de un edificio, ¿no? Lo primero, tenemos que fijarnos qué tipo de clima es, ¿no? Una buena referencia es utilizar a Köppen-Geiger, ¿no? El tipo de clima que hay ahí, si es tropical, si es subtropical, etcétera, ¿no? Después tenemos normas también que nos ayuda a clasificar las corrosividades y eso no todo mundo lo ve, es algo que en lo personal en Latinoamérica impera, ¿no? No sabemos cómo clasificar el tipo de corrosividad que hay desde C1 hasta CX, que es la más extrema, ¿no? Entonces, en este caso es una corrosividad extrema y una humedad relativa anual arriba del 50%, 68%, por ende nos está requiriendo que lo que nosotros vayamos a construir ahí, el acero que se vaya a construir ahí tiene que estar protegido, ¿no? Y garantizar un tiempo de vida útil, es muy importante eso, ¿no? Entonces, lo que les decía, las posibles causas se mencionan en el artículo: falta de mantenimiento, mantenimiento improvisado, no había un plan de mantenimiento, etcétera, ¿no? El arquitecto, el ingeniero tuvo la culpa, que es lo más fácil, pero nunca mencionan que la corrosión es un problema. ¿Cuándo? Es un problema latente, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo buenísimo, ¿no? En Colombia hay este ingeniero, el ingeniero Edgar Muñoz, hizo un compendio, pues, de muchos colapsos de puentes en un país también donde la corrosividad es alta, ¿no? Tenemos corrosividades desde C3 hasta CX, ¿no? Vemos nuevamente que es un ambiente tropical, nuevamente considerado CX como extremo y con una humedad relativa anual promedio del 70%. Una vez más, las causas fallas en las uniones, ¿sí? Mala calidad de las soldaduras, puede ser, claro que sí, mantenimiento deficiente, claro, y la corrosión tampoco se menciona. Es el ejemplo de uno de los puentes de este documento. Ajá. Tenemos nuevamente, ¿no? Me gustaría hacer énfasis en eso. Tenemos que saber clasificar los lugares por su corrosividad y para poner a prueba nosotros en ciertos materiales, pues tenemos que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que preste servicio y que la gente que lo use esté segura, ¿no? Uno de los requisitos más importantes que pone el gobierno mexicano para desarrollar una norma oficial, una norma que sea de carácter obligatorio, y creo que es algo en lo que coinciden los gobiernos de Latinoamérica, es que haya vidas en riesgo, ¿no? Y esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Vemos ahí las pérdidas materiales, las pérdidas económicas, por supuesto, y ya lo hablaban en la presentación previa, es dinero que se pierde por X o Y. Aquí no lo podemos estar ahorrando, ¿no? En vez de estar generando más huella de carbono por la reposición de todos esta infraestructura, ajá, es dinero que nosotros estaríamos ahorrando si nosotros protegemos de manera adecuada y usamos el galvanizado, ¿no? Ahí están los ejemplos, las imágenes del documento en Cartagena, en Colombia. Ah, esto es un ejemplo para toda Latinoamérica. Es Costa Rica, es el Laboratorio Nacional de Materiales, que hizo un compendio también de todos los puentes que están en riesgo, todos los puentes que presentan corrosión, que necesitan ser reemplazados y donde se emite una alerta, ¿no? Necesita darse mantenimiento, necesita reemplazarse, necesita demolerse, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejemplo que nos pone Costa Rica a los demás países de Latinoamérica para voltear a ver esto que posiblemente para todos nosotros es algo normal, ¿no? Ver las estructuras completamente corroídas, el acero de refuerzo expuesto, el concreto completamente caído o que hay descarapelamiento, ¿no?
Más ejemplos, ¿no? Se señalan, el Laboratorio Nacional de Materiales señala los desplazos, señala la pérdida de elementos, señala que hay una corrosión considerable en la estructura y bueno, se siguen sin tomar medidas, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Abajo a la izquierda vemos ya que hay una condición deficiente, están las sugerencias que hace el Laboratorio Nacional de Materiales, que ya está tomando cartas en el asunto con el gobierno, a pesar de que las edificaciones fueron hechas de acuerdo a normas estadounidenses, ¿no? En 1959. Evidentemente, una construcción con este tiempo de servicio, pues tiene que checarse más y más si los elementos de acero no fueron protegidos de ninguna manera, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, esto es algo común, ¿no? El ejemplo de arriba a la izquierda, lo que ya les comentaba del puente, y así hay muchísimos, ¿no? Así hay muchísimos. En medio, mezclar también elementos que están protegidos con elementos que no están protegidos, también un gran error, no se les da el mantenimiento que se les debe de dar a los que lo requieren y en su momento. Ajá. Están estos espectaculares también a la derecha arriba, que evidentemente tienen cierto deterioro, viene un viento fuerte, viene un terremoto y eso es lo que sucede, ¿no? Se cae, interrumpe las comunicaciones, cuesta vidas humanas también. En el de abajo a la izquierda, por ejemplo, ese autobús que llevaba gente, se le cayó encima un puente peatonal, ¿no? También. Y cuando menciona la corrosión, no se menciona la corrosión, ¿no? Siempre lo más fácil es culpar a alguien, ¿no? Que ya no está o alguien a quien se le pueda culpar. Vemos en medio también un puente peatonal con pintura sobre pintura, capas de pintura sobre capas de pintura. La estructura evidentemente tiene que ser reemplazada porque eso es un peligro latente, ¿no? Abajo a la derecha también vemos un auto con un espectacular encima, igual por deterioro del metal o del acero o de los pernos o fragilización por hidrogenación, lo que quieran, pero ahí están los resultados, ¿no? Un dato curioso es que, por ejemplo, en Alemania no se permiten estos espectaculares precisamente por eso, a pesar de que en Alemania sí protegen al acero usando el galvanizado, ¿no? Es la protección por excelencia. No solo en Alemania, ¿no? En muchos otros lugares. Vemos aquí central, ¿no? Una escuela secundaria con un poste completamente deteriorado, corriendo el peligro también de que se vaya sobre la barda y ponga en riesgo la vida de la gente o de los transeúntes o de la gente que está dentro de la escuela, ¿no? Tenemos el puente peatonal, dos puentes peatonales en lugares diferentes con diferentes corrosividades. El de arriba, Ciudad de México, que es un C3, por la contaminación puede ser hasta CX, y un puente peatonal en un lugar costero con menos de 3 años de servicio y ya está en unas condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? Uno más, este es en una primaria, también la varilla de refuerzo y el concreto ya están completamente deteriorados y no se ha tomado cartas. Y este es un ejemplo que acabo de encontrar de Guayaquil, ajá, que me hicieron favor de mandarme, donde se ve el deterioro claro, ¿no? No se le ha dado mantenimiento. Como dato curioso, siempre que una estructura de acero empieza a corroerse y llega al 5% de la superficie, hay que dar mantenimiento para corregir, ¿no? En este caso vemos que ya representa un peligro, ¿no? Está a punto de derrumbarse y evidentemente se tiene que suspender el uso de este puente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De muchísimos años en otros países, porque muchas veces me dicen, ay, sí, qué bueno, ¿no? Pero bueno, muéstranos que funciona. Aquí está el claro ejemplo del puente de Brooklyn, ¿no? Es un mantenimiento que cuesta 36 millones de dólares al año, ajá, desde 1937, ¿no? Entonces, conocen, tienen una cultura del galvanizado, ajá, y en 1970 deciden reemplazar los remaches por tornillos galvanizados, ¿ah? De alta resistencia. Posteriormente, vieron que el desempeño de la varilla de refuerzo era excepcional también, y en 1999 meten acero de refuerzo galvanizado, ¿no?
esta varilla que ha tenido un desempeño excepcional desde ese entonces y no ha tenido ninguna falla debido a la corrosión y sigue en pie, ¿no? Vemos otro ejemplo también, aquí es un puente de tramo corto, es otro gran ejemplo, otro gran proyecto que tiene también la ISA y la Asociación de Estados Unidos, el fomento del galvanizado de estos puentes de tramos cortos, de tramo corto que son fácilmente ensamblables, ¿no? También puentes que se construyeron en 1975, perdón, y siguen en pie sin ningún signo de corrosión. Tenemos otro también en otra ciudad, ajá, en Puerto Rico también, y siguen en pie, ¿no? Siguen en perfectas condiciones. A veces, antes yo de entrar a este sector o a este giro, vamos a decirlo así, yo veía todo esto que les acabo de mostrar de corrosión, eso yo veía normal, ¿no? Y cuando me tocaba ir a visitar otros países y eso, ¿no? Países donde sí existe esta cultura anticorrosiva, y veía y decía, ¿por qué? ¿Por qué el acero aquí no se oxida, no? Cuando echan sal en invierno, cuando tienen también menos corrosividad, sí debo decir que en mucha parte del litoral de toda Latinoamérica, pero los aceros no estaban así de deteriorados, ¿no? Y bueno, esta es la razón principalmente, ¿no? Este es un monitoreo de puentes que se hizo en Estados Unidos desde 1975 a 2002 y vemos, por ejemplo, que los años que se hicieron las inspecciones, ¿no? Vemos cómo la cantidad de cloruros, ajá, ha ido aumentando ligeramente, ¿no? De puente a puente y los recubrimientos se han mantenido, incluso se han incrementado. Y no es que se cree materia de la nada, sino hay un fenómeno bastante interesante, especialmente la varilla de refuerzo, y que vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo interacciona con los concretos y cómo se pasiva para impedir que siga entrando los elementos corrosivos y afectando la infraestructura, ¿no? Entonces vemos ahí que después de la inspección de 2002 siguen en pie, siguen con espesores la varilla de refuerzo y seguirá por muchísimo más tiempo, ¿no? Tenemos ejemplos en climas costeros, ¿no? En Florida, este puente de Boca Chica, también varilla de refuerzo en 1972, con espesores de 130, después en el 91, 102 y en el 99 se nos va a 170, ¿no? No está mal, así es y vamos a ver por qué, ¿no? Y vamos a ver también la manera en que interactúan los cloruros también, o por qué es importante también que sepamos que el acero inoxidable, o lo que conocemos en español como acero inoxidable, en realidad no es un acero inoxidable en los climas costeros, ¿no? Otro ejemplo, en Pensilvania, en 1974, igual vemos los espesores. Imagínense, desde 1981 yo bueno, todavía no nacía, pero no conocía yo el galvanizado, ¿no? Y incluso mi papá, que es arquitecto, también me dijo que ellos seguían haciendo cálculos con los óxidos de hierro, ¿no? Pero vamos a ver más adelante cuál es la sorpresa con esto. Sí, se incrementan la cantidad de cloruros, por supuesto, es normal, pero para eso tenemos este recubrimiento para frenarlo, ¿no? Este es otro ejemplo también, en un puente a la autopista en Michigan desde 1976. Desde 1976 y sigue a pie sin ningún problema, ¿no? Este es un muy buen contraste. Este es un ejemplo en el que el puente, el Sydney Harbor Bridge, necesita o tiene 485,000 metros cuadrados de superficie que tiene que ser pintada, ¿no? Y que se lleva 30,000 litros de pintura cada vez que se hace el mantenimiento, ¿no? Y por otro lado, ahí a la izquierda tenemos la Sydney Opera House, que utilizó acero galvanizado, no necesita mantenimiento, y en 56 años las velas que fueron galvanizadas no han requerido de mantenimiento alguno, ¿no? Entonces, este es un contraste buenísimo para que vean todo el dinero que se ahorra, ¿no? Si uno decide optar por un recubrimiento que es el adecuado o el mejor recubrimiento para proteger a las. Otro ejemplo que no incluí aquí es el de la Torre Eiffel, por supuesto, que ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Lo que se han gastado en mantenimientos lo hubieran destinado a muchísimos otros sectores, ¿no? Que necesitan ser desarrollados. Este es otro ejemplo, el Edsel Bridge en Holanda en 1945. Ajá.
se construyó simplemente para que pasaran las tropas de los aliados y entraran a Alemania, y los espesores siguen para dar al menos o más de 100 años, ¿no? Los espesores de zinc siguen ahí. Y de acuerdo a las normas, ISO 9223 se considera un clima C5 con una corrosividad muy alta, ajá, y también ISO 9223 nos dice que el consumo del zinc puede ser entre 4.2 y 8.4 micrómetros al año. Entonces, nosotros no teníamos espesores de 646 micras o arriba de 300 micras, pero vemos que las normas son simplemente una referencia, ¿no? Yo en lo personal siempre me he llevado sorpresas para bien. En climas con corrosividades muy altas, sí contemplo las corrosividades o la velocidad de corrosión que me dice ISO, que me dicen las normas, pero a final de cuentas casi nunca es así, casi nunca se consume lo que nos dicen las normas, ¿no? Siempre el zinc nos sorprende o el galvanizado nos sorprende, como en estos casos, ¿no? El puente de Linlich en el río Leiden también, ¿no? También fue planeado temporal simplemente en 1942, se inspeccionó en 2014 con 72 años de servicio y todavía nos da para más de 100 años, ¿no? Ejemplo clarísimo. El puente del estrecho Akashi ahí con Japón en 1998 también se decide, ¿no? Los japoneses son tremendos en cuanto a protección anticorrosiva, ¿no? Entonces ellos dan, como decimos acá, no dan un paso sin guarache, ¿no? Entonces decidieron meter los cables galvanizados de alta resistencia. Desde 1998 a la fecha no han tenido ningún problema de corrosividad, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el zinc, ¿no? El zinc está mal catalogado acá en México, lo tenemos mal catalogado, especialmente los subproductos, porque no son residuos, son subproductos de zinc, eh, que se pueden aplicar en muchos otros lugares, ¿no? El zinc está en la comida, el zinc está en los fertilizantes, el zinc está en los cosméticos, el zinc protege el acero, el zinc se utiliza en infinidad de lugares, ¿no? Y todos, hay muchísimos mitos alrededor, ¿no? Nos han preguntado que si el galvanizado, incluso si causa cáncer, que si lo tocan, que les hace mal, que etcétera, ¿no? Hay muchísima desinformación, pero estos son hechos, todo lo que he mencionado ahora son hechos, son pruebas palpables de que es un beneficio proteger al acero, ¿no? Ahora, ¿por qué es indispensable proteger al acero? Ya lo vimos. Evitamos, ¿no? Evitamos la producción de cerca de 2.3 toneladas de dióxido de carbono por la producción de cada tonelada de acero. Entonces, si nosotros lo protegemos por un largo periodo, pues vamos a tener sus propiedades, no vamos a tener que dar mantenimiento, vamos a mantener esa estructura funcional, ¿ja? Y lo más importante, no necesita mantenimiento, ¿no? Esto es un señalamiento cualquiera en una pista en un camino para bicicletas en cualquier lugar en Alemania. Este es entre Mainz y Frankfurt. Es un señalamiento que está galvanizado. Eh, las placas, los escudos estos donde dice la información también están galvanizadas y pintadas. Eso se llama sistema duplex, pero es un ejemplo cualquiera, ¿no? No es un ejemplo especial, no es un ejemplo colosal, ni mucho menos, es algo de la vida cotidiana. Vamos a hablar un poco de lo que es el galvanizado, simplemente para que tengan idea, ¿no? Llega una pieza de acero, que llega a la galvanizadora, se tiene que desengrasar, porque obviamente del proceso del molino donde se lamina o del proceso de elaboración del acero quedan ciertas grasas, ajá, que pasa por limpieza cáustica normalmente o un desengrasante ácido, posteriormente se enjuaga, pasa un decapado, un decapado que es normalmente un ácido clorhídrico normalmente, ajá, un enjuague para evitar que nuestro siguiente paso se acidifique, que es un flux. El flux no es más que una solución que nosotros utilizamos para que el zinc tenga un buen anclaje al acero, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han soldado las piezas de cobre, ¿no? Que tenemos que lijar, posteriormente ponemos una pasta para que haya un buen anclaje. Bueno, esa pasta
es en este caso la solución de flux, ¿no? Es una mezcla de dos sales, cloruro de zinc y cloruro de amonio, que permanece ahí, se puede usar por añísimos. Es otra de las ventajas, que el proceso es completamente eco-friendly, ¿no? No se generan residuos tóxicos. Y bueno, posteriormente viene el baño de zinc fundido con algunos elementos aliantes para dar ciertas características al recubrimiento, y posteriormente tenemos el enfriamiento en la limpieza, ¿no? Es bien importante que a toda la gente que utiliza el galvanizado, los que están por utilizarlo, decirle que no siempre o no es recomendable en algunos casos que brille, ¿no? Este puede tener muchísimas apariencias y no quiere decir que está mal, ¿ok? El galvanizado está ahí para proteger y protegerá el acero, ¿no? Este brillo o no depende muchísimo de la química del acero, ajá, y es algo que evidentemente el galvanizador no puede controlar. Eso es como información general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del galvanizado? Pues proteger al acero, mantener sus propiedades físicas y químicas por muchísimo más tiempo, ¿no? La norma ISO, hay normas locales también, pero la norma ISO nos dice que mínimo tiene que haber 98.5% de zinc y los otros metales aleantes que les comentaba, ¿no? Para dar brillo, para mejorar el escurrimiento, para promover la formación de la flor del galvanizado. Y estos son dos ejemplos, ¿no? De la izquierda es un puente por el que pasa un tren o los trenes en Berlín, en Alemania, y la derecha es una casa común y corriente, pero imagínense qué tan desarrollada está la cultura esta del galvanizado, incluso sistema dúplex, bueno, esa es la casa de mi tía, que yo le pregunté, oye, ¿por qué le pintaste ahí, no? Sí, sí, es un sistema dúplex, es galvanizado, o sea, acero galvanizado y pintura. Y ándale, sí sabe, ¿no? Cuando acá no todo mundo conoce, eso es muy raro el que especifica un sistema dúplex, pero es una protección para potenciar el efecto anticorrosivo tanto de la pintura como del galvanizado, ¿no? Un sistema complementario. El baño de galvanizado, el baño que tienen los galvanizadores, como ya lo mencioné, tiene principalmente zinc y 1.5% que cada uno de los galvanizadores añadirá, de acuerdo al material, de acuerdo al perfil de los aceros que le lleguen. Ajá. Y es un baño que está entre 440 y 450 grados centígrados, que puede ser calentado, ¿no? De manera directa por convección en un crisol personalizado. El crisol es una tina enorme que tiene todo el zinc fundido el que se meten las piezas a galvanizar, ¿no? Se hace principalmente, o los mejores productores están en Alemania. Es una empresa alemana que hace estos crisoles. Es un acero especial de bajo contenido de carbono, de un espesor de 50 milímetros, y puede ser cerrado, puede ser abierto, ¿no? Ya con mucho gusto los amigos de Fedimetal, del Comité de Galvanizadores, los podrán llevar a una galvanizadora, y si sucede que yo estoy por Ecuador, con mucho gusto yo también los acompaño, ¿no? ¿Cómo está conformado el galvanizado, ¿no? Es importante saber que las capas que se forman son capas que se van formando sobre el acero, ¿no? Hay un proceso de difusión del acero en el zinc, ajá. Entonces, entre nosotros más vamos al exterior, vamos a encontrar más zinc, menos hierro, y como dice en la diapositiva, ¿no? La dureza es mayor, ¿no? A excepción de la capa ETA, que es la capa de zinc puro. Todos los demás son más duros incluso que el acero. Entonces, esto nos da un beneficio buenísimo, que es el poder tratarlo rudo, manejarlo de manera ruda, cosa que otros recubrimientos simplemente, pues, no nos van a dar este beneficio, ¿no? Ahí nada más hay información de cómo es la estructura cristalina de cada una de las capas, ajá, y la composición, ¿no? En porcentaje, como les dije, entre más abajo, más cercanos al acero estemos, mayor cantidad de hierro va a haber, y al final, al llegar a la capa ETA o la capa de zinc, vamos a tener prácticamente solo zinc, que no quiere decir que siempre vaya a ser así, también podemos tener presencia de hierro, y no es que esté mal, ¿no? Depende mucho de la reactividad de los aceros, ¿no? El zinc también sobre el acero nos da tres tipos de protección. Uno, la barrera, que es simplemente porque es el zinc sobre el acero. Hay una barrera que impide que los agentes corrosivos ataquen el acero.
La catódica, que es la mejor manera para ejemplificarlo más allá de ver los potenciales y que la diferencia de potenciales es el que el zinc se sacrifica para proteger al acero. Punto. Esta es la protección catódica. Y la pátina, que es lo que a muchos clientes no les gusta, ¿no? Lo que a muchos usuarios no les gusta, que es esta capa mate, gris mate, que se forma sobre el galvanizado, que es precisamente carbonato de calcio, digo, carbonato de zinc, perdón, que nos va a permitir que los agentes corrosivos puedan entrar y que es prácticamente insoluble en agua, ¿no? Entonces, es otro tipo de protección que hay también. Entonces, el que brille no es precisamente lo mejor, ¿no? La interacción normal del zinc con la atmósfera y los gases, y especialmente con el dióxido de carbono, va a favorecer la formación de este compuesto termodinámicamente estable, ¿no? Que son los carbonatos de zinc. Y algo que es bien importante saber, ¿no? La oxidación y por ende la corrosión son procesos normales. Tampoco vamos a decir, no, es que ya si tú lo galvanizas, nunca se va a oxidar o nunca se va a afectar el acero. No, no es verdad. Lo que hace el zinc es frenar ese deterioro del acero, ¿no? Por muchísimos más años, claro, muchísimos más que si el acero no estuviera protegido, ¿no? Ahora es bien importante mencionar que una vez que cualquier recubrimiento se empieza a consumir, que empieza a verse deteriorado, hay que darle un mantenimiento adecuado de acuerdo a las normas, ¿no? No como les enseñé ahí el dibujo, digo, la fotografía del gatito ahí pintado encima de la acera, ¿no? Eso es una práctica asquerosa, una práctica mala que hay que corregir en todos nuestros países, ¿no? Esta es una muy buena referencia, ¿no? De acuerdo al tipo de clima y de acuerdo a los espesores en la parte de abajo, en el eje de las X, vamos a poder estimar más o menos cuánto nos va a durar, ¿no? Tenemos que, con un recubrimiento de 80 micras, por ejemplo, en un clima C3, podemos alcanzar arriba de 40 años, mientras que en un clima CX vamos a tener poco menos de 5 años. Es una referencia, es algo que sirve precisamente solo como una fuente para tener una idea. ¿Ah? Y tenemos también los tipos de clima, ¿no? En este caso, Ecuador imperan los climas tropicales, algunos climas áridos en la costa, pero es importante saber y tener esta información, ¿no? Para poder nosotros decidir qué sistema anticorrosivo es el que vamos a utilizar y no poner cualquiera, ¿no? O no poner uno que no sea el más apto o el más, o el más resistente, ¿no? Lo mismo con Latinoamérica, no vean nada más la cantidad de climas tropicales y subtropicales que hay en Latinoamérica, ¿no? Encima que estamos en la falla de San Andrés, estamos expuestos también a los huracanes, a los ciclones y a la abrasión en los desiertos, ¿no? Entonces, ojo, siempre hay que consultar las normas para poder elegir el sistema adecuado. Yo preguntaba a un arquitecto en Alemania, ¿no? Ya vamos a ver más encarregada la presentación más hacia el final, el ejemplo de su estructura, ¿no? Una estructura completamente galvanizada, ganó un premio internacional y yo me la acerqué y sucede que yo lo conocía desde hace muchísimos años, ¿no? Y le pregunté, oye, Oli, ¿por qué tú galvanizaste? ¿Te obligan? ¿Hay una norma que te diga que tienes que galvanizar? Me dice, no, yo checo y veo en la norma, primero, el tipo de clima que voy a tener, me acerco a la asociación de galvanizadores o a los corrosionistas y pido una opinión. Ellos optan por el galvanizado, perfecto, checamos y llevamos a cabo la obra, no hay ningún problema, por convencimiento, no es obligatorio ni mucho. Aquí está una tabla que siempre sale a flote, ¿no? Y creo que es bien importante que cuando se considera el precio, no se considera el precio solamente de entrada. El precio se debe considerar por tiempo de vida útil, ¿no? Vemos aquí diferentes sistemas, sistemas epóxicos, sistemas acrílicos de base agua, sistemas acrílicos látex y el galvanizado al final en un periodo de 30 años. En el galvanizado, ese $1.67 que se metió, después de los 30 años van a seguir siendo $1.67. Mientras que los otros se tiene que dar retoque, se tiene que repintar, se tiene que dar mantenimiento y sube 2, 3 veces el precio, ¿no? Entonces, sigue
sigue siendo una razón más por la que tenemos que considerar el tiempo de vida útil, ¿no? No simplemente el precio de entrada, ¿no? Que es un error considerarlo así. Encima, que cabe mencionar que los sistemas que pueden competirle al galvanizado, pues simplemente no son sistemas ni acrílicos, ni de látex, ni nada. Son punto y aparte. A mí siempre me gusta decir, si comparo caballos, voy a comparar caballos corriendo con caballos. No voy a competir caballos con tortugas. Es muy diferente, son sistemas muy diferentes. Sin embargo, como son sistemas anticorrosivos, los ponemos. Y no quiere decir que esté mal si se usan estos otros sistemas. Simplemente hay que saber cuál de ellos, si es que lo vamos a aplicar. Y cuál de ellos, comparado con el galvanizado, puede acercarse un poco a lo que ofrece el galvanizado, ¿no? El galvanizado se puede desempeñar en cualquiera de los climas, con sus 100 micras, con sus 80 micras, mientras que los otros tienen que ser sistemas de 2, 3, 4 capas, ¿no? Entonces, ojo ahí con lo de los precios. Es muy engañoso el precio inicial, y a pesar de eso, el precio inicial también es mucho más bajo, ¿vale? Con sistemas adecuados, ojo, no es cualquier sistema. Aquí simplemente vemos las tablas de ISO 9223 para ver cómo se clasifican. Ahí también viene especificado, ¿no? Qué contaminantes se deben considerar, para considerar los C1, C2, C3, C4, C5, CX, si es bajo techo, si es a la intemperie, etcétera, ¿no? Y en la parte de la derecha vemos también que, de acuerdo a la corrosividad, pues va a haber cierto consumo o cierta velocidad de deterioro o de consumo de la capa de diversos metales, ¿no? Vemos los aceros al carbono o el hierro, por ejemplo, después viene el zinc, después el cobre y el aluminio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que les comentaba del acero de refuerzo, ¿no? El acero, la varilla galvanizada, ¿no? Que para nosotros en Latinoamérica todavía es un poco nuevo, ¿no? Es bastante nuevo, que no sabíamos que podía ser, ¿no? Como les comentaba, yo le preguntaba a mi papá que por qué no usaba varilla galvanizada, ¿no? Me decía que no, que porque a él le enseñaron a hacer los cálculos con los óxidos de hierro, ¿no? O sea, a ver más adelante, ¿no? Y otra de las cosas también que decía es que eh, la adhesión, ¿no? Vamos a ver también en la siguiente diapositiva de qué estoy hablando, ¿no? Los productos de corrosión del zinc son de 2 a 10 veces menos voluminosos que los de hierro, ¿no? Entonces ya tenemos ahí que estas tensiones que se generan dentro del concreto no van a suceder, no van a suceder en muchísimo menos proporción, no va a ser muchísimo menos catastrófico, ¿no? A veces también en las fallas de mano de obra, porque no siempre el concreto se puede vibrar bien o quedan burbujas, etcétera, nos puede ayudar también el zinc, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que usar materiales de mala calidad, ¿no? Es un beneficio que aporta el zinc, pero ojo, tenemos que utilizar también concretos de buena calidad para hacer un sistema exitoso. Aquí está. Sí, la varilla galvanizada sí retrasa considerablemente el inicio de la corrosión e incluso el ataque del acero, ¿no? Vemos aquí este estudio que se hizo en la Universidad de California, que se expuso en 2019 en la Universidad de Texas A&M, donde nos demuestra que la adhesión de la varilla galvanizada es mayor, ¿no? que la varilla negra. Tenemos también que la resistencia a los cloruros es entre 2 y 2.5 mayor que la del hierro. Es más resistente también a los efectos de la carbonatación, y vamos a ver más adelante también qué es lo que sucede en esta reacción. Hay una interacción benéfica, como les menciono, con el concreto, hay un pasivado de la superficie y hay un fenómeno que se llama de autocurado, ¿no? Y la tirada, que son 50, 100 años de vida útil, al menos, al menos, al menos. Estamos yéndonos a un tiempo bajo. Aquí está una gráfica de la Asociación Internacional del Zinc, donde vemos que la flecha negra es, o las grietas en la armadura sin revestimiento se generan muchísimo más rápido que
en la armadura galvanizada, ¿no? Y vemos también ahí la tolerancia a los cloruros, ¿no? Que también se va incrementando, pero la armadura galvanizada permanece sin grietas considerables, ¿no? Hay una protección uniforme, y es algo también que tenemos que saber. Esta protección uniforme que brinda el galvanizado, otros recubrimientos que se aplican eh, por otros medios o otros recubrimientos que están disponibles, no tienen esta protección uniforme, ¿no? Ya que la pieza de acero va completamente inmersa en el baño de zinc y hay una protección integral, ¿no? En el caso de la aplicación de las pinturas es difícil llegar a áreas inaccesibles, ¿no? Áreas que quedan adentro o esquinas que no van a tener el mismo espesor. Este es un ejemplo brutal para mí. Es un ejemplo magnífico donde nos dice del lado derecho, sí, es resistente al maltrato, no se va a desprender, va a seguir ahí. Y este de la izquierda es el volcán Soaz en Costa Rica. Esa banca se puso casi al mismo tiempo que los aceros que están atrás, los barandales, estos que constantemente se están cambiando. Y la banca, este se considera un clima CX, ¿no? Un clima CX y debíamos de tener de entre 8 y 20 micras menos por año. Después de 3 años, la banquita no tiene ni 3 micras menos. Entonces es una prueba fehaciente de que el galvanizado funciona y funciona bien. En un clima de esos es increíble que el desempeño a mí me sorprendió para bien, ¿no? Ahí sigue la banquita, hay como 2, 3 bancas galvanizadas y las partes que se ven como un poco más cafecitas, no es más que tierra. Se midieron los espesores, se limpió y que fue un error limpiar, porque ojo, la pátina también ya se había formado, ¿no? Pero limpiamos para ver que no estuviera deteriorado el galvanizado y ahí seguía, ¿no? Entonces, ojo con eso. Tenemos también lo que les mencionaba, ¿no? No hay presiones internas, ¿no? El galvanizado tiene este beneficio del autocurado, ¿no? De que una vez que interactúa o que se genera una pequeña grieta por esas tensiones internas, el zinc tiene la capacidad de rellenar esas grietas, ¿no? No voy a decir que se va a 1 o 2 metros, no, pero sí en cuestiones de 3, 5 milímetros va a ir a rellenar esas grietas y va a impedir este desquebrajamiento del concreto, ¿no? Como vemos aquí en el lado izquierdo, ¿no? La base de un poste también de concreto con varillas sin galvanizar. Este es un ejemplo también que me encanta poner, porque no sé, en muchos países de Latinoamérica supuestamente esto iba a evolucionar, ¿no? Ya tenemos ahora celulares, ya no hay teléfonos públicos, ajá, pero en los 90s, estas casetas de telefonía se instalaron y se galvanizaron, curiosamente. Y al día de hoy siguen sin una mancha de óxido de hierro y sin afectarse el acero base, ¿no? El acero que está abajo del galvanizado. Sí, el de la derecha se ve mugrosito, deteriorado, pero es normal, ¿no? El galvanizado sigue ahí y el recubrimiento sigue ahí después de poquito más de 30 años. Este es un ejemplo, a pesar de que en Latinoamérica no está muy difundido esto de la varilla galvanizada. Acá, en el puerto de Veracruz, este trabajo que se hizo entre 3 galvanizadores sigue en pie y lo hemos ido a monitorear sin ningún lloriqueo de óxido, como le llamamos acá, sin escurrimientos de óxido en ninguna de sus partes. Y eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos este estacionamiento en la nueva extensión o ampliación del puerto de Veracruz, en el que el galvanizador dijo, son 80 años que yo garantizo en la estructura, ni la empresa inmobiliaria lo hace. Y aquí con la varilla galvanizada vamos a tener 80 años en un clima con corrosividad CX. Ojo, es un clima marino en el mero puerto de Veracruz, con alta cantidad de cloruros, con brisa marina constantemente y se garantizó por 80 años, ¿no? Va a tener capacidad para 9,000 autos, con 8,000 toneladas de acero de refuerzo y ya se publicó, ¿no? Ya se publicó tuve la oportunidad de escribir este artículo para Sudáfrica
y ya fue difundido en varios países, ¿no? Este gran trabajo que se hizo, ¿no? Ahora, bueno, para comprobar también que funciona, este edificio de departamentos en Boca del Río se hizo con varilla galvanizada al 2003, ojo, se provocó, se decidió remover el concreto para ver cómo estaba la varilla dentro de la estructura y estaba todavía intacta sin ningún problema, ¿no? En el muelle también, abajo a la derecha, no tiene manchas, sí tiene hongos, lo que sea, la parte exterior, pero no tiene problemas por óxido, ¿no? En 1995 también esta estructura utilizó varilla galvanizada y sin ningún problema tiene, ¿no? Estados Unidos sí tiene una norma de varilla galvanizada, es la CTMA 767, y está también la ISO 12944 para sistemas dúplex, ¿no? Justamente a fines del año pasado me contactaron del gran proyecto que se está haciendo acá en México de la refinería de Dos Bocas, que digo, cada quien, creo que siempre la gente que toma decisiones debe de rodearse de gente que sabe, ¿no? El chiste es que la persona o el presidente no tenía esta visión y ya se estaba construyendo. Entonces me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Manuel? Es un ambiente extremadamente corrosivo, clima, un pantano. Necesitamos saber qué podemos hacer con la varilla. Bueno, vamos a galvanizarla y optaron también, me parece, por sistema duplex, ¿no? Para hacer todos los sistemas que van a soportar la tubería, pues, de esta refinería. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? De la varilla galvanizada. Ojo también, porque aquí la varilla sí se puede doblar una vez galvanizada, se puede doblar y se puede galvanizar, no hay ningún problema. Y lo digo porque por el desconocimiento, alguna vez también me contactaron y me dijeron, Emanuel, necesitamos galvanizar tantas toneladas de varilla, ¿vale? Si se puede, sí, ahí está el galvanizador más cercano, va con el galvanizador más cercano y después lo contacto y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con la varilla? Ah, no lo galvanicé. ¿Por qué? Porque me dijo que si yo la cortaba ya no funcionaba el galvanizado. Mentira, tache, funciona el galvanizado. Ese efecto de sacrificio, ese autocurado que tiene el zinc, es uno de los grandes beneficios y todos estos rasguños que pueda haber o áreas desnudas, mientras haya zinc, que es el área anódica, y sea más grande que el área necatódica, que es el hierro, va a haber una protección encima que una vez que se corta se le puede dar un retoque de acuerdo a la normatividad vigente con una pintura o con un metalizado con soldadura base zinc. Entonces ahí está el claro ejemplo de que hay que estar bien informados, hay que saber y si no hay que preguntar siempre a la autoridad de galvanizado, al galvanizador, a la asociación, a quien sea. Pero esto es posible, la varilla se puede utilizar, ya demostramos cómo es que funciona y lo que un ejemplo clarísimo. Del lado derecho, varilla galvanizada, lado izquierdo, construido en 1990, ajá, y al mismo tiempo, después que se hizo la inspección, del lado izquierdo ya presenta manchas de óxido, mientras que el óxido de hierro es importante. Mientras que el lado derecho, el lado que se usó varilla galvanizada, no presenta ningún símbolo de óxido de hierro, ¿no? Ya lo hemos hemos platicado las ventajas del uso del acero de refuerzo, ¿no? Mantenemos las propiedades físicas, químicas y mecánicas del acero, ¿no? Vamos a poder desempeñarnos en una gran variedad de ambientes, desde C1 hasta CX. Claro, la durabilidad siempre va en función del espesor, ¿no? Pero bueno, están los espesores también especificados en las normas, pero la tirada siempre es tirar a 100 años, ¿no? Ir por 100 años, ¿no? Ojo también aquí, cuando nosotros vamos a galvanizar, sí hay ciertos requerimientos para poder galvanizar, ¿no? Sí hay ciertos requerimientos, ¿no? Que debe de tener ciertos orificios de ventilación, que debe de tener ciertos lugares donde vamos a agarrar nosotros la pieza, sí, pero esas son cosas que el galvanizador nos debe de informarnos. Si nosotros queremos galvanizar X o Y pieza con multiespecimen, que si está hueca, si tenemos que
hacer orificios de ventilación y drenado, lo hacemos, ¿no? Sí hay ciertos requerimientos y es importante que nosotros tengamos esa comunicación con los galvanizadores, los diseñadores y los usuarios finales, ¿no? Es muy importante que haya esta comunicación para evitar cualquier malentendido, ¿no? Y algo bien importante, como lo vimos al principio de la presentación, tiene que tener una preparación la superficie para que el zinc se adhiera a la superficie del acero, ¿no? Entonces, bien importante, si no está limpio no se va a galvanizar. Que a veces es tan noble el proceso que hace muchos años había quienes solamente lo pasaban al flux, a esta mezcla de sales y lo metían a galvanizar y se galvanizaba, ¿no? Pero no es la mejor práctica. Sí hay requerimientos para el diseño y se tienen que consultar con los galvanizadores, ¿no? Ahora vamos a ver algunos casos de estudio de manera rápida, ¿no? Para que no nos gane el tiempo. Se puede utilizar también en plantas generadoras de energía, ¿no? Estos son ejemplos de Estados Unidos, una planta con 2.500 toneladas de acero galvanizado que nos avienta 556 megawatts, ¿no? Esta otra planta en Estados Unidos, también en California, nos va a abastecer a 20,000 hogares y son 240 toneladas de acero galvanizado. Otra planta también en Texas, en 2009, 900 toneladas de acero galvanizado y nos la mantiene intacta sin necesidad de mantenimiento, ¿no? Esta planta también 3,000 toneladas de acero galvanizado, 2,480 megawatts. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? O el ejemplo de esta planta que ganó el premio de la excelencia del galvanizado en Estados Unidos. La Asociación de Estados Unidos le da un premio también. Esto se hace para incentivar, ¿no? También el uso de acero galvanizado. Y son 10,000 toneladas de acero galvanizado, ¿no? O sea, prácticamente nos galvanizaron ahí todo. También se utilizan las energías alternativas en la solar. Todas las incas que van soportando los paneles van galvanizadas y nos van a permitir durar por muchísimos más años, ¿no? Tenemos este ejemplo de Atacama, ¿no? En Chile en 2016, donde son más de 159 hectáreas. Este ejemplo también en Cornwall, en Gran Bretaña, en 2001, también se hizo el proyecto del Edén y se mandó a hacer un acero especial liviano galvanizable, ¿no? Que son más de 11,000 barras galvanizadas, ligeras, y sigue en pie, ¿no? Sigue en pie, sin ningún problema de corrosión, no hay que estar dando mantenimiento, y es un ejemplo también de los más impactantes y modernos, ¿no? En Freiburg, en Alemania también, y no solo en Freiburg, esto es en toda Alemania, simplemente esto es porque se le considera, hablando de sostenibilidad, la ciudad verde, ¿no? Porque prácticamente, como les digo, no solo en Freiburg, pero en toda Alemania hay paneles solares en las casas normales, ¿no? Las viviendas normales, los postes de las luminarias, todo el mobiliario urbano está galvanizado, ¿no? Este es un ejemplo clarísimo también en un pueblo lejos de todo. Está este mirador, la parte de afuera es aparente, es de madera pintada, y la parte de adentro, todo el acero está galvanizado, ¿no? Entonces, eso es también cerca de Mainz, en Alemania, en el lado que menos te imaginas, ¿no? Que van a tener, o que van a aplicar el galvanizado, lo aplican, ¿no? Nada más como un dato muy curioso, en Alemania hay aproximadamente 146 plantas de galvanizado, y es un país que es 5 veces más pequeño que México. Y en México tenemos cerca de 50 nada más. Entonces, imagínense la magnitud de la cultura de galvanizado que hay, ¿no? En Estados Unidos, ellos mismos saben que les falta ahí solo 160 plantas, más o menos, alrededor de 160 plantas. Para el tamaño del país también les hace falta mucho galvanizar, ¿no? Galvanizar o proteger al acero. Este es un ejemplo buenísimo, ¿no? Este es una estructura que produce más energía de la que consume. El heliótropo en Freiburg, en Alemania, desde 1994, y toda la estructura de acero está galvanizada, ¿no?
El silo que se utilizó también con fines habitacionales ganó un premio que la ISA, International Zinc Association, dio para ellos. Se utilizó para residencias de refugiados, para uso público, y toda la fachada está galvanizada, ¿no? Este es el polígono alzar, el que les digo, los arquitectos del medio, el del medio a la izquierda es Oliver Saxen, al que conocí hace ya muchísimos años, y él me platicó esta experiencia que les dije, ¿no? Que es por convencimiento, no es que los obliguen a galvanizar, simplemente es por convencimiento propio, ¿no? Que ellos tienen que su estructura dure y lo galvanizan, ¿no? Entonces, simplemente a manera de resumen, ¿no? El galvanizado sostenible, uno, tenemos que el acero y el zinc son elementos naturales y esenciales para la vida, ¿no? Son elementos número 4 en abundancia, número 24 el zinc, ajá, son reciclables, utilizables, las propiedades no decaen, como en muchos otros materiales que se ven afectados por los rayos ultravioletas y el sol, ¿no? Es el caso muy específico de uno de los temas que nos ha traído los postes allá en Punta Carnero, ¿no? Deteriorados completamente los pósteres de un polímero, ¿no? Entonces, no requiere mantenimiento, es muy, muy importante. Todo este dinero que nos ahorramos, no solo es dinero, ¿no? Que nos estamos ahorrando por cuidar la infraestructura del acero, estamos también evitando, ¿no? Así perdón, había dado el dato mal, 1.2 toneladas de dióxido de carbono que se evitan por tonelada de acero producido, ¿no? Entonces, ya vimos que la varilla también va a evitar que el hormigón y el concreto se desquebraje y colapse, por supuesto, y nosotros podemos almacenarlo, podemos tenerlo ahí por muchísimo tiempo sin que haya degradación ni deterioro de las propiedades, ¿no? Esta es una diapositiva fresquísima que me llegó de mis compañeros de ISA. La corrosión cuesta alrededor de 2.2 trillones de dólares, que es un poco más del 3% del Producto Interno Bruto mundial. Yo siempre he dicho que en Latinoamérica esto puede ser mayor. Si nosotros separamos a Latinoamérica, creo que los costos que nos genera la corrosión deben andar por el 5% más o menos en los países, ¿no? Tiene una gran variedad de aplicaciones, ya lo vamos a ver. Nos apoya en la transición energética, se puede aplicar tanto a torres de transmisión, de subtransmisión, a postes de distribución también, los sistemas eólicos, por supuesto, en las celdas solares, las baterías de zinc que se están haciendo últimamente también. Y yo tuve la oportunidad de estudiar baterías de litio, y las baterías de zinc se ven muy prometedoras también, con muy buenos resultados que se han tenido, ¿no? Los vehículos eléctricos también ocupan en su chasis, ¿no? Aceros galvanizados. Ajá, y hay un electrolizador europeo que va a ser o podrá ser adaptado para producir 500 megawatts por 6 horas al día, ¿no? Ya veíamos un ejemplo de las plantas con energías fósiles, ¿no? Que abastece cerca de 20,000 hogares. Este electrolizador tendría la capacidad de alimentar 250,000 hogares, ¿no? Entonces, ojo también aquí con el reciclaje, ¿no? El zinc y el acero son reciclables completamente, ¿no? Y 60% del zinc que es producido está aún siendo usado, y no es que si el acero no está completamente deteriorado por la corrosión y nosotros, por ejemplo, decidimos dar un acero que había sido galvanizado y queremos sustituirlo, esa pieza se puede utilizar en otros lugares, ¿no? Las conclusiones siempre me gusta dejarlas ahí para que las lean, pero para mí lo más importante es que en el territorio de Latinoamérica esto tiene que ser estudiado e implementado por las condiciones climáticas y la condición geográfica que tenemos, ¿no? Nos sacan mucha ventaja en eso, tanto Europa como Estados Unidos, Japón, ajá, China, por supuesto, pero acá necesitamos probar nosotros a los gobiernos que esto es necesario para ahorrar y destinar ese dinero que estamos echando a la basura por la corrosión, destinarlo al sector salud, a investigación, a educación, infraestructura, pero de calidad, ¿vale?
Simplemente déjenme terminar con esto. Si te arropa tan uniformemente como el zinc al acero, nunca le dejes. Muchísimas gracias de verdad por su atención y si queda tiempo estoy abierto para preguntas. Ahí está mi contacto, con mucho gusto también a través del Comité de Galvanizadores de Fedimetal. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias.